En tiempos desafiantes tenemos la oportunidad única de repensar los contextos educativos y generar espacios de colaboración. Somos UCampus y seguimos virtual, dos equipos unidos para conversar con expertos que comparten nuestra pasión por la educación. Intercambiamos visiones y experiencias con referentes de nuestra comunidad. Te damos la bienvenida al Lado E, el podcast, Miradas de Futuro para la Educación Superior. Hola, soy Catalina Venegas y me acompaña María José Contreras y estamos muy contentas por la recepción del primer capítulo de nuestro podcast. Nos motiva a seguir aportando con este espacio de colaboración para debatir sobre temas relevantes para la educación superior. Sí, y hoy seguiremos conversando sobre educación, específicamente sobre la nueva prueba de transición universitaria. En el capítulo de hoy nos acompañan la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro DEMRE, María Leonor Varas. Ella es doctora en Ciencias de la Ingeniería e investigadora en Educación, orientada al proceso de enseñanza en matemáticas. Y el director de Admisión, Registro y Titulación de la Universidad de Magallanes, Víctor Pérez. También representante de la Universidad de Magallanes frente a la Comisión Coordinadora del Sistema Único de Admisión, dependiente del CRUCH y DEMRE. Y secretario de Admisión de las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. Bueno, muy bienvenidos a ambos. Para empezar y entrar en el tema que nos convoca, hemos titulado preliminarmente como el nuevo proceso de admisión universitaria. Con la experiencia ya de un primer semestre cursado en forma remota, nos gustaría hablar del nuevo proceso de admisión. Leonor, ¿qué se espera lograr con este cambio al proceso de admisión? ¿Cuál es la motivación que genera este cambio? Lo que se espera lograr es un sistema y una prueba más justos, esencialmente eso. En segundo lugar, más pertinente a la realidad del país. El sistema que teníamos, la prueba y las reglas, digamos, de postulación, fueron creados hace 17 años atrás. Chile cambió una barbaridad en esos 17 años. Esencialmente es un país mucho más diverso en dos sentidos al menos relacionados con este problema. Uno, de que una población más diversa la que accede a la educación superior, y por otra parte es un conjunto de instituciones y de carreras que también son más diversos. Y el sistema que teníamos de algún modo tenía cierta rigidez que no permitía abordar ninguna de esas dos diversidades como riqueza. O sea, hoy día todas las universidades saben que no hay excelencia sin diversidad. Esa es la razón, por ejemplo, para tener cuotas de género en las carreras de STEM. No es porque sea hacer una justicia social, no es por hacer un favor a una población que esté perjudicada por algo, es porque se necesita que en esas carreras exista una visión distinta, plural, y por eso se incorporan las mujeres, es parte de la excelencia. Y eso a todo nivel, respecto a todas las diversidades que tenemos, que contribuyen a generar una mayor riqueza y mayor excelencia. Víctor, ¿te gustaría complementar la respuesta de Leonor? Bueno, en el fondo, lo que Leonor manifiesta es digamos, la idea básica de todo este asunto. Ahora también no hay que olvidar de que nosotros estamos este año implementando un nuevo sistema de acceso, digamos, a través del Ministerio, y por ende, dentro de la legislación hay ciertas pautas en las cuales eso se ha ido reglamentando de tal manera de, por ejemplo, lo que tiene que ver con las ponderaciones de los diferentes factores de selección. Por ejemplo, el caso nuestro, que somos universidad regional, nos ha permitido nosotros jugar un poco con esos factores. Las universidades regionales en general estamos en desventajas en una serie de situaciones, como planteaba, o de inequidades, el hecho de que tenemos por ejemplo, el caso de Magallanes, una población bastante exigua, no ha tenido un aumento demográfico sustancial en los últimos 20 años, es una región aislada,
Y eso hace de que esta misma inequidad que hay económica, hay ciertos grupos familiares en que tienen sus expectativas de que sus hijos van a estudiar hacia la región central del país, ¿ya? Entonces nosotros como universidad regional, nuestro foco está justamente dentro de los pilares, digamos, de nuestro proyecto educativo, está el hecho de crear conocimiento dentro de la región. Y por lo tanto nosotros, el sistema anterior no nos permitía jugar un poco de tal manera de todas estas inequidades que existen, tanto en lo que es el perfil de ingreso del alumno, como también la situación regional. A nosotros la ley nos está dando las herramientas. Ojalá podamos nosotros aprovecharlas. El caso, por ejemplo, de tener ingresos especiales, y que nos dieron ciertas facilidades de tener ingresos especiales hasta un 25% de la oferta, el hecho de que nosotros con los factores de selección podemos jugar más. Por ejemplo, nosotros como Universidad de Magallanes hemos jugado por el hecho de valorar la trayectoria escolar de los alumnos a través del ranking y del NEM para lo que es la postulación a las carreras nuestras. Perfecto, muchas gracias Leonor y muchas gracias Víctor. Justamente Víctor abordó una de las cosas que teníamos pensado abordar, que es que en otros procesos de cambio hemos observado externalidades negativas y positivas a propósito de este cambio. Ahí tú mencionabas algunas, Víctor, pero a tu juicio, ¿qué implicancias positivas y negativas tiene este cambio en términos del ingreso a la universidad? Bueno, por un lado, esperamos, teniendo digamos, esperando, teniendo expectativas positivas. El hecho que nosotros, por ejemplo, en el sistema anterior teníamos ingresos especiales hasta un 15%, ¿ya? Lo cual nosotros, en general, la oferta que estamos ofertando, no cumplimos o no completamos vacantes, por ejemplo, ¿ya? Porque hay carreras de poca postulación, pocas listas de espera. Entonces nosotros a través del sistema de ranking hacemos una convocatoria no regular, especial, y nosotros con eso logramos completar vacantes, que son alumnos evidentemente descendidos en su comportamiento de entrada. Entonces, la nueva ley a nosotros nos permite poder abarcar más estudiantes o más alumnos por vía especial. Pero eso estamos por ver, si realmente el mercado permite que nosotros podamos hacer uso de ese 25%. Pero el lado negativo, digamos, es que en la medida que nosotros nos juguemos por vías de ingresos especiales, también tenemos que aportar más como institución a todo lo que son las deficiencias del nivel de competencia que los alumnos traen, digamos, ¿ya? Porque en el fondo, en la medida que nosotros queremos abarcar más a un segmento de estudiantes más desfavorecidos, evidentemente que esta cancha que no está equilibrada, digamos, en ningún caso yo no he visto ninguna propuesta en que el ministerio o el sistema educacional chileno haga algo para tratar de equilibrarse y llegar a la altura de la universidad, sino que nosotros tenemos que tomar esos alumnos que vienen con ciertas deficiencias y nosotros tenemos que tener programas de apoyo, que sí el ministerio en ese aspecto nos ha apoyado, digamos, ¿ya? Nosotros como Universidad de Magallanes tenemos una unidad de apoyo al alumno, en la cual muchos de ellos participan porque evidentemente han tenido la posibilidad de entrar, pero después se les hace muy cuesta arriba el hecho de persistir en los estudios y tener un buen rendimiento. Perfecto. Tomando ese último, perdón. Dale. No, era justo para pedirle a Leonor si es que quisiera complementar algo con respecto a las externalidades negativas y positivas de este cambio. Yo la verdad es que no le veo externalidades negativas si lo usamos todo bien. O sea, primero, ¿qué va a ocurrir en el próximo año con esta selección? Va a haber una población más diversa. Y creo que eso es interesante, es bueno que la población sea más variada, más diversa, etc.
¿Qué puede ocurrir con las universidades? Tienen una gran oportunidad de usar esta mayor flexibilidad que ya mencionó Víctor, que es que hay un porcentaje mayor de ingresos especiales universalmente y por lo tanto las universidades ahí pueden definir sus propias reglas, programas, qué población les interesa atraer, etcétera. Y por otra parte la mayor flexibilidad en la ponderación de los factores. Se abrió, la gama es más amplia, eso significa que se puede ponderar menos la prueba de lo que se la ponderaba, pero no necesariamente. Entonces, lo interesante de eso es que si las universidades hacen estudios respecto de cuál es la población que egresa oportunamente, que no abandona, que no deserta, que se queda. Es decir, si ponemos el foco de la preocupación en no el ingreso, sino que en la salida, ¿quiénes son los que se reciben y se reciben a tiempo? ¿Ya? Y eso se traslada con esa caracterización, con esos estudios, a ponderar de manera coherente estos factores que ahora hay mayor libertad para hacerlo, deberíamos tener, por lo tanto, un sistema con un mayor rinde. Y ese rinde es importante en muchos sentidos. La gente suele pensar que eso solamente es una cosa económica, que no se dilapiden recursos privados o públicos, pero la verdad es que un fracaso nos hace pésimos. Nadie quiere ser sometido a un fracaso. Entonces, es muy importante que esas decisiones de ponderación que se hacen para el ingreso sean coherentes con estudios que tengan las universidades acerca de quiénes son los que se reciben y se reciben oportunamente y poner entonces mayor peso en esos ponderadores que caracterizan a esa población exitosa. Yo no le veo externalidades negativas. Uno podría decir, o sea, he escuchado preocupaciones y obviamente que siempre hay que estar preocupado y sobre todo cuando un sistema se echa a andar es muy importante monitorearlo. O sea, yo creo que lo interesante es que se armen los comités técnicos y también unos consejos hemos inventado de actores relevantes, de personas involucradas, que son, la palabra en inglés es preciosa, de cómo se caracteriza, cómo se nombra a esas personas que son los que soportan las consecuencias de una decisión. Los stakeholders, esos son los que deben ser convocados para analizar las externalidades que se produzcan con estos cambios que no siempre uno las evalúa inicialmente. Mira, la preocupación ha sido de que en la medida de que se eliminan las herramientas comunes con esta flexibilización, hay menos peso, por ejemplo, que puede ser usado menos peso a un sistema que es coordinado, que es normado, reglado, por la vía de que aumentan los ingresos especiales o el peso de la prueba disminuye, que en esa medida se privilegien medidas que son más sesgadas. El sesgo de cada institución va a elegir a lo suyo, que son menos objetivas, que son menos transparentes, que son menos igualitarias, no sé, menos republicanas, menos... obviamente hay un riesgo ahí, pero que se puede perfectamente controlar, cautelar, ver si aparecen conductas no deseadas y cómo esas se compensan, o sea, con vigilancia, monitoreo y buena disposición a la coordinación, creo que todas esas se pueden manejar bien. Tomando ese mismo punto, lo que acabas de decir, que hemos escuchado en toda la discusión respecto a una nueva prueba que una de las principales críticas al sistema es que la prueba de admisión es muy cognitiva y deja fuera habilidades o otras dimensiones de los talentos de los estudiantes. Y tiene un poco que ver con ese espacio que se le deja a las universidades, pero dada la realidad chilena, ¿cuál es tu opinión respecto al incluir dimensiones menos cognitivas en el proceso de selección más universal?
Ya, aquí hay dos cosas a separar. Primero, las críticas a la PSU se conocen desde la primera aplicación. Hay gente que ha luchado por esos cambios por estos 17 años. Yo llevo 5 años en el DEMRE y durante esos 5 años estuvimos haciendo proyectos, estudios y allegando evidencia respecto de cambios que se querían hacer. Uno de ellos es justamente evaluar competencia, o sea, esta mezcla entre conocimientos y habilidades en contextos, puestas en contextos variados, y sobre todo la crítica más fuerte, y es lo que ya cambió y que se ha notado muy poco, ¿verdad? Y que este tipo de espacios son importantes para darlos a conocer, es que la PSU era esencialmente injusta por el lado de que le preguntábamos todo lo que es preguntable con lápiz y papel del currículum de enseñanza media a los postulantes. Y se sabe que en Chile una parte importante de la población nunca le enseñaron todo ese currículum. En evaluación, uno de los primeros principios de equidad en la evaluación es nunca le preguntes nada a alguien que no tuvo la oportunidad de aprender. Nunca se lo enseñaron. Si no se lo enseñaron, no se lo pregunte porque lo que te responda es puro error. Es puro, no estás midiendo nada, no estás obteniendo ninguna información y lo estás dejando al lado sin decirle que lo estás dejando a un lado. ¿Ya? Entonces, lo que ocurrió, y es un trabajo de 4 años con la unidad de currículum del ministerio, para reducir los temarios, es que logramos una reducción con la cual están de acuerdo los expertos, de decir si esa es una parte central de la disciplina, eso es muy importante, vamos a evaluar lo importante, pero además una larga investigación y consulta para averiguar qué es lo que tiene una probabilidad más alta que a todos se lo hayan enseñado, de manera de que les preguntemos a aquellos que sí tuvieron la oportunidad de aprender. Esa reducción de temarios pasó como cola. Fue el 23 de abril que lo publicamos y nadie se fija muy bien. Y cuando decimos de que una nueva prueba, que se acabó la PSU, etc., parece un eslogan un poco oportunista, porque cuando tú ves el modelo de las próximas pruebas, se ven como la PSU, porque solo las obligatorias tienen un cambio en 1/5 de las preguntas. Entonces, no se ve como la antigua PSU. Pero lo que no ve la gente es que eso que se está preguntando es mucho menos referido al currículum, mucho menos materia que la que entraba hasta el año pasado. Y eso la hace radicalmente más justa por el hecho de que estamos asegurando que todos tuvieron la oportunidad de aprender lo que le estamos preguntando. Eso es tan gráfico, no buscábamos hacer esto, mire, ocurrió de casualidad, pero muestra muy gráficamente, entran a la página del DEMRE y miran unos modelos antiguos de que ahora los estamos reeditando, publicando de nuevo modelos de pruebas, que son como facsímiles. Todos los años nosotros tenemos que publicar modelos de pruebas a mitad de año, que tienen que lucir cómo va a lucir la prueba de final de año, en este caso ahora en enero, principio del próximo. Y cuando miras esos modelos, te parece que luce igual que las pruebas. Antes te dicen, ¿cuál es el cambio? No cambió nada. Unas pocas preguntas, 1/5 de la prueba, te dicen esto es lo mismo. Pero lo que no ven es todo lo que no está en esa prueba. Y resulta que como hay ansiedad por el cambio, llegaba mucha petición al DEMRE pidiéndonos que publicáramos más preguntas nuevas, más facsímiles, más modelos de pruebas. Y el DEMRE no puede. O sea, nosotros estamos construyendo las pruebas y es caro y mucho trabajo construir las pruebas y no vamos a construir ensayos, pues no somos preuniversitarios. Entonces dijimos, tomemos los modelos de años anteriores y les marcamos lo que ya no entra, para que se salten esas preguntas y se concentren en las nuevas. Hicimos eso y la gente del DEMRE no quería publicarlo, me decía, pero ¿cómo vamos a publicar esto todo rayado? Si está todo rayado, esto no. Pero justamente dijimos, eso es maravilloso, eso es lo que te muestra lo que cambió. Además que es una información muy importante, cuando tú lees el temario, lo que entra en la prueba, en realidad lo que más necesitas es que te digan, y eso no lo publicamos, qué es lo que no entra, lo que antes estaba y ahora ya no. Eso es lo que había que publicar, no lo que entra. Pero ahora con estos temarios todos rayados, modelos todos rayados,
quedó clarito qué es lo que nos entra, y ese es el cambio más importante, y que no es muy vistoso, hasta que ahora por casualidad quedó a la vista con esto. Víctor, ¿quieres complementar? Respecto a lo que es la prueba en sí, no, yo no soy experto en lo que es la construcción de la prueba. Lo único que sí, a mí de repente soy un poquito desconfiado, porque en el fondo el foco de la prueba ahora es de las competencias. Entonces, yo no sé si al nivel educacional del país está para que un alumno logre distinguir en el colectivo, digamos, yo me veo en el escenario después de aplicación de la prueba. Si el alumno va a lograr captar esa sutileza de que en el fondo se le trataron de medir competencias y no conocimiento. Yo ahí tengo mis dudas al respecto. Pero es una... ¿Cómo? O sea, a ver. Sí, ahí me encantaría complementar entonces, porque me enfoqué solo en un hecho que para mí es el que más aporta a un cambio inmediato, que justifica el cambio de nombre, etcétera, pero no me refería al tema que se refiere Víctor, y creo que es muy importante. En primer lugar, en el currículum escolar, en el currículum de enseñanza media y a todo nivel, hace mucho tiempo que están estas competencias, le llaman habilidades, que es como se dice en términos curriculares, pero cuando uno evalúa, uno no ve la habilidad, sino que cómo se expresa la habilidad es en siendo competente para responder esas preguntas, resolver problemas, etc. Entonces ahí se llama competencia, en el currículum se llama habilidad. Pero por ejemplo en el caso de matemáticas, resolver problemas, modelar, argumentar o razonar matemáticamente, esas son habilidades que son universalmente, o competencias matemáticas universalmente valoradas, y que sabemos que influyen en cómo les va a ir en la educación superior. Siempre estuvieron, no siempre, pero muchos años que están en el currículum, 6 años o más que están en el currículum, y producto de que la PSU no las evaluaba, no se enseñaban. O sea, había un daño que se estaba haciendo a algo que es bastante más sagrado que las pruebas. El currículum escolar afecta a toda la población. El currículum es motivo, cada reforma al currículum, de las discusiones más amplias que se tienen en Chile. Es un consenso inmenso cuando se acuerda un nuevo currículum. Entonces, dañar el currículum es muy malo. Realmente se trata de algo muchísimo más importante que las pruebas. El currículum es mucho más importante que las pruebas de selección. Y esto estaba en el currículum y no se enseñaba lo suficiente porque la PSU no lo preguntaba. Entonces se está reparando un daño realmente. Por supuesto que no están preparados para tener una prueba completamente distinta a la PSU, y por eso que solo 1/5 lo que cambia. Es un camino que no se va a tomar 2 años en que sea una prueba basada en competencia, ¿no? Ahora, en la pregunta de María José había algo relacionado con aspectos no cognitivos. No sé si se refiere también a aspectos no académicos, porque Claro, en definiciones... general lo que la población destaca es en referencia a pruebas más anglosajonas, donde piden cartas de motivación o valoran la experiencia internacional o la experiencia de ayuda a la comunidad o cosas de ese estilo que parecen ser bastante vistosas o llamativas, pero no necesariamente adecuadas a la realidad de nuestro país, o también suponen una cantidad de recursos de medición importante. Entonces, resonó bastante ese tipo de sugerencia. Por eso me interesaría saber cómo lo ven una medición de ese estilo asociado a nuestro país. Sí, es una pregunta muy interesante porque las posiciones tienden a extremarse, como que no o sí, pero como, no sé, sobredimensionando el efecto de cada una y en cualquier circunstancia. Entonces yo creo que lo más importante es distinguir los problemas distintos que tenemos en la admisión, ¿no? Entonces, el sistema que tenemos está enfocado en resolver un problema
bien característico, que es resolver el problema de tener más postulantes que vacantes. Y por lo tanto, a esos postulantes que son numerosos, tienes que ponerlos en fila y hacerlos entrar de a uno hasta que se acaben las vacantes y ahí cortar. Y ese problema se resuelve extraordinariamente bien con pruebas como las que tenemos. Ojalá mejores, ¿verdad? Como las pruebas que hacia donde estamos transitando. Pero con pruebas de selección, pruebas donde tú le tienes que pedir esa prueba, que te dé evidencia de que hay una probabilidad más alta que le vaya bien en la universidad al último que quedó aceptado por sobre el primero que quedó no aceptado, eliminado. O sea, a esas pruebas tú les pides un error de medición y les pides numeritos que son estrictos, ¿no? Porque están resolviendo ese problema. Ahora, ese problema no es el problema universal del sistema chileno. O sea, tenemos un enorme sistema que es toda la educación superior no universitaria, los centros de formación técnica y los institutos profesionales, donde la ley dice de que tienen que tener un sistema, primero era de selección, después se cambió para decir un sistema de admisión objetivo, transparente, público, o sea, que puedan decir cómo están dejando entrar a la gente y que eso tenga relación con algún criterio objetivo de que estás dejando entrar aquellos que tú sacas adelante, de que se van a recibir, que no van a salir eliminados al segundo año, al tercer año, ¿verdad? O al primer año incluso. Entonces, eso es completamente otro problema. Si tú no tienes el problema de la selección, digamos, el problema de más postulantes que vacantes, igual no se trata de dejar entrar a todos, sino que pero no necesitas ponerlos en fila, ¿sí? Se trata de caracterizar a la población que le va a ir bien. Y todos los que cumplan con eso, ya adentro, no necesitas que hagan fila, ¿ya? Pero para eso hay que tener estudios respecto de cuál es la población que se va a recibir en un tiempo prudente. Da lo mismo, si no pides que correlacione con las notas, o sea, que tenga un 5,7 en vez de un 5,5, ¿a quién le importa? Si lo que importa es que te reciba y en un tiempo prudente. Pero ahí se trata como de caracterizar poblaciones. Y en Chile tenemos algo muy lindo, que no es sacar un número, porque sacar el número de promedio ponderado es para ponerlos en fila. Pero cuando no necesitas ponerlos en filas, tienes otras cosas. Por ejemplo, para poder postular a una carrera de pedagogía, actualmente, hoy en Chile, antes de postular, vamos a chequear en el DEMRE cuando postulen si cumple lo siguiente. Primero, ¿está entre los buenos de la prueba? ¿50% superior de las pruebas obligatorias? ¿No? Sí, ya, no se puede. Pero si es no, viene otra, porque es con un O. Tenemos combinaciones de factores. El OE está en el 30% superior de las notas de su colegio. Si es sí, ya, para adentro, puede postular. Puede postular porque para postular a carrera a lo mejor hay que ponerlos en fila, pero podrían no ser necesario ponerlos en fila. Y bastarían estas cosas. Esto, o mira, está en la misma condición para postular a pedagogía. Trayectoria previa, dice, o ha seguido un programa de preparación que lo habilite para continuar con una carrera de pedagogía. Es precioso, o sea, tiene buen rendimiento en las pruebas, buen rendimiento escolar, o motivación y una trayectoria o una experiencia laboral o algo así. Ya lo tenemos en el sistema y lo usamos para ciertas cosas y lo usamos correctamente, que no para ponerlo en fila. Entonces, hay mucho más que hacer con eso. Mira, la misma prueba de escritura, que todo Chile quiere que hagamos una prueba de escritura, porque en la prueba de lenguaje de antes se cortó la parte que era una medida indirecta de escritura y quedó una prueba de comprensión lectora. Pero todos los expertos dicen, pidámosle que escriba. Queremos asegurar que la gente escribe. Se sabe que eso es importante, escribir bien es importante para aprender, para comunicarse, para explicar, para encontrar mejores soluciones en la comunicación con otras personas. Hay que escribir. Pero es obvio que esa prueba de escritura nunca, porque la prueba de escritura hay que generar rúbricas y tienen que jueces evaluarlo.
Y si dos jueces distintos son de otra opinión, tiene que tener un tercer juez. Y alguien te puede decir, si tú usas ese puntaje para ponerlos en fila, alguien te va a decir, oye, uno de 3 jueces me dio a mí un puntaje más alto y tú me vas a dejar fuera. ¿Y quién dice que esos otros 2 tenían más razón que el que me dio a mí el puntaje? Entonces, no se puede usar una prueba de escritura independiente de todos los otros problemas, de cuánto tiempo necesitamos, qué tan caro es, etc. Hay formas más baratas de hacerlo, pero no se puede usar para meterle en una juguera que saca un número que es para ponerlos en fila. Se tiene que usar para decir, mira, todos estos ya escriben bien. Todos estos no escriben tan bien, pero si les das unos cursos en primer año de escritura, van a escribir bien. Y todos estos en realidad no, les falta mucho, no los puedes dejar entrar. O yo no le doy un... O sea, hay mucho que hacer en cuanto a pensar en el problema del ingreso, de la admisión, con un criterio más amplio que el de ponerlos en fila, porque ese no es el problema universal, ni siquiera en el sistema universitario, ni siquiera en todas las carreras, que hay más postulantes que vacantes. Muchas gracias, Leonor. Pasando a otra dimensión que tiene relación con lo que hemos vivido este año, el contexto de la pandemia, y considerando esta nueva realidad social que ha emergido a partir de la crisis sanitaria, Víctor, nos gustaría preguntarte también, a partir de lo que tú has visto este año y tu experiencia en relación a los estudiantes, ¿qué desafíos adicionales trae aplicar una nueva prueba de admisión, pero en este contexto específico? ¿Cómo lo has visto tú y cómo también ha impactado este contexto en regiones? Bueno, yo soy secretario de admisión del DEMRE acá en la región. Bueno, en general, producto de la pandemia, puede haber sido por el estallido social, este año, no sé, Leonor, pero yo vi ayer un último resumen que me llegó a mí después del proceso de último proceso extraordinario de inscripción, pero se habla de un 9% de disminución de los inscritos. Entonces, acá en la región, por ejemplo, nosotros tuvimos un bajo bastante más significativo, digamos, pasamos de 2.600 alumnos habitualmente inscritos, tuvimos épocas mejores de alrededor de 2.900, tenemos 2.300. Entonces, bueno, la logística, digamos, para armar todo este asunto de las pruebas en tiempos de pandemia, digamos, las directrices vienen desde Santiago, digamos, hay un comité técnico donde intervienen todos los ministerios involucrados en el tema, y el escenario que tenemos a enero es del hecho de que yo ocupaba 5 colegios para tomar la prueba alrededor de los alumnos que te menciono, y en este minuto estamos usando 8, digamos, o sea, por el desplazamiento social y todo el asunto evidentemente que tenemos que tener más examinadores, más locales, más supervisión, hay todo un trabajo que se nos viene, digamos, que es nuevo, digamos, ¿no? Ahora, el escenario de cuánto va a ser la deserción por estos alumnos que se inscriben, que después la prueba no la van a dar, porque se ve que en el ambiente hay como un temor. Por ejemplo, quieren reiniciar las clases y se ve de que opinan los apoderados, opinan los alumnos, que en el fondo hay ciertos... O sea, no puede el Estado tampoco decir, empiezan las clases hoy, porque evidentemente los apoderados se preocupan por sus alumnos, digamos, por sus hijos, digamos. Entonces, yo creo que también en este contexto de pandemia podría haber una deserción un poquito mayor respecto a los alumnos que se han inscrito para la prueba, digamos, ¿no? Porque ya por lo que uno ve, llevamos todo este año ya, por ejemplo, nosotros en clases virtuales. Entonces ya se visualiza que por el otro año vamos a partir probablemente el primer semestre también virtual. Entonces todo eso digamos, afecta hacia el alumno realmente va a estudiar el otro año, va a enfrentarse a esta nueva prueba, vamos a ver cómo responden ellos respecto al nuevo sistema, y así que en el fondo es bastante incertidumbre respecto a. Pero yo específicamente en lo que es la logística para tomar y aplicar esta prueba, nosotros en este minuto estamos trabajando con el DEMRE, un poquito desfasados respecto a lo que normalmente era, ¿ya?
Nosotros ya casi en mayo, junio, este problema ya estaba totalmente ya andando, y bueno, y ahora estamos y siempre esperando instrucciones, porque esta mesa técnica va cambiando su, porque aquí ya ahora el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene mucho que decir, digamos, o sea, no es cosa de nosotros decir, vamos a hacer la prueba en tal fecha, y no, hay que ver en qué contexto vamos a estar de aquí a enero, ¿ya? Así que es complicado. Yo no sé si Leonor tiene algunas novedades respecto al tema respecto a la pandemia. No, novedades no hay muchas en realidad, porque tal como dice Víctor, dependemos del Ministerio de Salud, de las condiciones que hemos visto que son cambiantes y que no siempre se va mejorando, a veces hay retroceso, si no lo sabrán en Magallanes, en Punta Arenas en particular. Entonces probablemente vamos a estar muy cerca de la prueba, esperando cambios respecto de, no sé, de la situación y distintas soluciones entonces para los distintos escenarios. Ahora, desde el punto de vista de los cambios en la prueba y en el sistema, es muy triste que se haya cruzado con esta situación de pandemia, porque nosotros teníamos bastante evidencia por un proyecto de investigación y por otros estudios. Por ejemplo, en la prueba de lenguaje, cuando uno eliminaba la sección que se eliminó ahora de conectores y plan de redacción, las brechas disminuían. Al parecer era una sección más entrenable y disminuían las brechas. En un proyecto FONDEF hemos visto que estas nuevas preguntas, las preguntas que evalúan competencia con contenidos bien básicos, pero que son aplicados a contexto, etcétera, también disminuían brechas. Entonces, si no tuviéramos la situación de pandemia, si hubiéramos tenido una situación normal, habríamos visto mejoras en los resultados. Mejoras globales nunca se ven en el sentido de que la distribución siempre va a ser la misma, porque se fuerzan los resultados, se hace una transformación para que luzcan siempre como una normal de media 500, desviación estándar 110, o sea, no se va a ver una diferencia en ese plano, pero sí interesan las brechas. Todo lo que estudiamos siempre es ver cómo se comportan distintas poblaciones de interés y cómo esa brecha disminuye. Entonces, probablemente no vamos a ver la disminución que podríamos haber visto producto de la situación de pandemia, porque sabemos que no afecta por igual. Por ejemplo, la baja en los inscritos no es una baja homogénea, tiene diferencias enormes entre distintas poblaciones. Por ejemplo, donde se produjo una baja enorme es toda la educación de adultos. Claro, son personas que en esta circunstancia, en el problema económico que trajo la pandemia, tienen otras necesidades y prioridades que ponerse a estudiar. También la diferencia de cómo bajó la inscripción en colegios particulares no bajó nada, ¿no? Particulares subvencionados, municipales, también hay diferencias importantes. Entonces, ya en la inscripción estamos viendo que se va a producir en la población de inscritos, la población que rinde, vamos a volver a ver diferencias. Una situación que no nos va a permitir ver las mejoras que queríamos ver y que todo indicaba que le íbamos a ver, digamos, pero probablemente no las veamos. Yo creo además que hay un daño a las pruebas, digamos, que no va a ir solo por el lado de las estadísticas, sino que la forma en que se acoge esto. Si uno piensa, fue una tarea tan larga cambiar las pruebas, tan difícil, y ahora que se cambian, que deberíamos estar todos muy contentos, no existe eso, porque existe mucha ansiedad en estas circunstancias. Entonces, nosotros nos hemos esmerado por estar en cuantas charlas hay, con apoderados, con profesores, con todos, con las universidades, para mostrarles que en realidad lo nuevo no es algo para lo cual haya que prepararse, ¿no? Por ejemplo, en la prueba de lenguaje se le quitó una parte. Y entonces no es que es distinto si agregas algo, entonces ahí hay que prepararse. Se le quitó una parte. Y a la parte que quedó, una o dos de las lecturas que van a haber
a los cuales se les va a preguntar por su comprensión, van a ser del nuevo tipo. ¿Y qué significa del nuevo tipo? Más genuinas, cercanas y familiares a los estudiantes. Tampoco necesitas prepararte, ¿ya? De hecho, en las nuevas preguntas que publicamos a partir del 7 de mayo y que están publicadas en las 2 pruebas obligatorias, que donde hay preguntas del nuevo tipo, en la introducción de las preguntas de comprensión lectora dice, no es cierto que los jóvenes no lean, leen y leen mucho, solo que leen otras cosas que aquellas que estamos acostumbrados a valorar. Y ahora vamos a valorar todo, ¿no? Entonces, son más cercanas, no sé, por lo tanto, no necesito una preparación especial. Y en el caso de matemática, nos lo dijimos en la introducción tan claramente, oye, tú haces matemática todos los días, solo que no te das cuenta que estás haciendo matemática, no sale tan claro en la introducción, pero el primer ejemplo que les pusimos, el primer problema, es un problema que estamos seguros que todos los estudiantes de cuarto medio han resuelto, que es cuadrar un promedio. Todos nos hemos preguntado, ¿qué nota necesito en la última prueba para tener un 6.5 final? Cuadrar un promedio, todos lo sabemos hacer, todos lo hemos sabido toda la vida. Entonces, cuando uno lo pregunta en un contexto académico, espera que escriban una ecuación y que lo resuelvan con álgebra. Pero expresamente, cuando publicamos ese problema, que lo publicamos en otro contexto, de una niña, Ana, que entrena todos los días de lunes a viernes, 1 hora y media, pero que lee, que para estar en forma, como ella quiere estar, tiene que entrenar 6 días, de lunes a sábado, y el promedio tiene que ser más alto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto necesita entrenar el sábado para cumplir, a sacarse el 6.5 final? Es el mismo problema. Entonces, lo único que estamos diciendo es, reconoce que tú lo sabes hacer y tú sabes resolver este problema. Te damos punto por eso. No importa cómo lo resuelvas. Ese es el mensaje. Entonces, a la semana publicamos una resolución, claro, primero con álgebra, una ecuación, pero después con un monito, y sabemos, y ya no lo publicamos, de que lo más probable es que haya ensayo y error, porque tienen una noción por dónde tendría que estar, y prueban y lo sacan. Y eso tiene punto. Vale, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué necesitas preparar? Igual estamos preocupados de bajar la ansiedad y de abrir esto, de que no se necesita un entrenamiento de problema tipo y de fórmula y de memorizar ni nada. Entonces, por ejemplo, Patricio Felmer, Premio Nacional de Ciencia, miembro de la Academia de Ciencias, que tiene un programa muy lindo de resolución de problemas, de activación de la resolución de problemas, ha grabado unos videos preciosos desafiando a los estudiantes para que resuelvan problemas que no son problemas de prueba, son problemas de matemáticas, lindo, se necesitan pocos contenidos y sobre todo él lo hizo con lo que son nuevos contenidos. Mira, en matemáticas hay nuevos contenidos, proporciones y porcentaje de 7º y 8º. O sea, contenidos más básicos que sirven en la vida diaria, que todo el mundo tiene que saber. No hay contenido de matemática avanzada nuevo, no, al revés. Poner el foco en aquello que todo el mundo usa y que se resuelva con creatividad los problemas, más que memorizar. Salomé Martínez nos pasó otros problemas preciosos también de su programa Suma y Sigue, que es de básica, de matemáticas de básica, problemas lindos de probabilidades, por ejemplo, que son materias que complican también más a muchas, pero a nivel de básica. Entonces, ¿y por qué lo estamos haciendo así? También para mostrarle, ya hay una evidencia científica. Patricio Felmer hizo un proyecto de investigación hace muchos años con el preuniversitario José Carrasco Tapia, donde un grupo de estudiantes estuvo dispuesto a prepararse, no con los problemas de los facsímiles y de los ensayos PSU, sino que resolviendo problemas no estándar, problemas nuevos de matemáticas, con creatividad. Y le fue igual de bien o incluso un poco mejor en la PSU de matemáticas a los que no habían hecho facsímiles y habían resuelto estos problemas. Entonces, es una invitación a estar tranquilo, a convencerlo. Tú haces matemática todos los días, vale, te damos puntos. Tú lees, no es cierto que no lees, solo que lees otras cosas que las que te solíamos preguntar, pero ahora te vamos a preguntar de eso también, de lo que lees. Entonces, sobre todo nosotros pensamos que esta situación de 100 colegios, de educación a distancia, hemos perdido una posibilidad de quitarnos el miedo entre todos, interactuar, de familiarizarnos, de pasar la ansiedad juntos. Eso
Eso es lo que pensamos que más daño nos hace, más que los cambios en sí de las pruebas, sino que el contexto en el que tenemos que enfrentar esos cambios. Este contexto de pandemia nos ha modificado absolutamente todo, porque en sus respuestas recientes nos hablan dos temas en los que tenemos harta curiosidad. Uno es el más técnico, Leonor, que es, tú al principio de la discusión lo mencionaste, es importante medir el impacto de estas modificaciones. ¿Cómo logran, o si planearon, cómo van a lograr aislar la medición de una prueba nueva y cómo esta funcionó versus el impacto que tuvo y cómo lo afectó el último año virtual en los colegios y el estrés adicional y toda esta cosa que están teniendo que vivir todas las familias, donde el foco precisamente no es la prueba? O sea, probablemente la muestra va a ser muy distinta y van a pasar un par de años hasta que la tengan limpia como para poder contrastar los resultados. ¿Hay algún plan al respecto de cómo de finalmente evaluar esta nueva prueba? Sí, miren, más que un plan tan preciso de cuáles son los experimentos, de hecho se hacen muchos experimentos, ¿verdad? Se pilotean las preguntas, se pilotean combinaciones de preguntas para pilotear una cierta combinación como es en una prueba. Dentro de la prueba tú también puedes contrastar ciertas cosas, porque en el fondo los resultados sobre toda la población siempre van a tener la misma distribución y por lo tanto la prueba tomada como esta competencia para ponerlos en fila, ¿sí? Lo que importa es que los cambios no tengan un sesgo de favorecer a alguna población en particular. Por supuesto que hay que estudiar el impacto y eso está decidido desde el principio. También que hay que estudiarlo no solo con lo que estamos haciendo los cambios, porque uno tiende como a encariñarse con lo que uno hace, sino que con expertos externos. El Ministerio ha formado una comisión, o está formando, no sé si está lista esa comisión, probablemente no va a estar lista hasta el momento que se eche a andar, que ahí van a ver los últimos ajustes de expertos que van a hacer, lo que van a hacer las preguntas, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto de investigación y desarrollo, un FONDEF, donde también hay preguntas de investigación con las que ya estamos comprometidos y metodologías con las que estamos comprometidos, ¿verdad? Pero además hemos contratado una asesoría externa de muy alto nivel. Es un equipo de 3 expertos norteamericanos que son personas de muy alto nivel y de muchas responsabilidades públicas, de presidencia, de comisiones mundiales en evaluación y en evaluación educacional, etcétera, que van a hacer también su propia agenda de preguntas y de test, ¿verdad? De test que tienen que ver, son bien variados. En estas pruebas con altas consecuencias hay muchas que tienen que ver con validez de uso, validez de origen, de por qué está eso y no está otra cosa, entre las cosas que se preguntan, con quién se consultó, quiénes estuvieron de acuerdo. Es bien completo, no es solo una medida de precisión solamente, ¿verdad? Pero está todo eso también. Y la agenda entonces, hay como varias agendas y algunas que no están completas, ¿verdad? Pero sobre todo lo que es importante es que no hay un solo experimento, sino que hay muchos experimentos y dentro de una aplicación hay preguntas que tú sí puedes hacer, donde las preguntas, contraste entre poblaciones son todas buenas, digamos, ¿verdad? Y donde se pueden controlar ciertas variables. Comportamiento global, comparar este año con el año anterior globalmente, es poco lo que se puede comparar, ¿verdad? Y tampoco podemos adelantar algo que es bien importante, que es que también predice la prueba, porque para eso tienen que pasar años, ¿verdad? Pero sí tenemos medidas respecto de subconjuntos de pruebas anteriores. O sea, estas con el FONDEF hace 4 años que estamos haciendo pruebas anteriores y se están evaluando también
O sea, podemos comparar una misma población, y bien abundante, los números son grandes, que dio PSU de matemática y una nueva prueba de matemática, en base a la cual se están haciendo estas nuevas, o sea, con esos ítems se están haciendo estas partes de las nuevas pruebas y que van a ser las nuevas pruebas. Tú puedes adelantar eso. Hay otros, se han hecho muchos, se han sacado indicadores con los cuales se puede empezar a trabajar pronto, pero exactamente cuál es la agenda de investigación más oficial va a ser fijada con el Ministerio y con estas comisiones externas. Muchas gracias, Leonor. Hemos ido conversando de este escenario distinto que vamos a ver enfrentados en enero. Víctor nos comentaba también el tema de lo logístico, de que han aparecido nuevos actores, nos comentaba Leonor, con el Ministerio de Salud específicamente, y esto también ha generado un nivel de incertidumbre tanto en los padres y apoderados como en los estudiantes. Y en esa línea, Víctor, preguntarte, ¿cómo pueden los colegios, a tu juicio, manejar esta incertidumbre en los estudiantes y acompañarlos de cara a una mejor preparación de la prueba en el área de orientación, de convivencia escolar o también con respecto a los apoderados? Bueno, nosotros en la universidad tenemos una unidad de promoción de carreras y dado el contexto en el que estamos trabajando este año, se han realizado por una infinidad de charlas a través de Zoom, con apoderados, con colegios, con los orientadores. Al principio a mí me tocó la parte, cooperarle a la promoción, porque explicar primero que nada cuál era el nuevo escenario de admisión en el país, porque en el fondo estábamos más o menos en mayo, tuve que dar miles de charlas dentro de la universidad misma, o sea, desde las autoridades para abajo, porque la verdad la cosa es que si bien esta ley estaba promulgada hace como 2 años, la implementación recién partió así que fuimos trabajando así y hemos ido haciendo una bajada, digamos, de la intencionalidad que tiene la nueva ley de acceso. Por ejemplo, ha sido como novedoso esta nueva, estamos acá en esta conversación estamos contextualizados en lo que es las pruebas para el sistema de admisión centralizada, que antes era como el sistema regular que lo manejaba el CRUSH, pero ahora hay otro nuevo escenario que es el de la admisión directa. Nosotros, por ejemplo, como Universidad de Magallanes, tenemos muchas carreras técnicas y evidentemente que el sistema de admisión es no tanto como selección, porque tampoco no tenemos tanta potencialidad de alumnos, pero hacemos una selección por NEM, por nota, y ellos ingresan. Entonces, esto también hubo que darlo a conocer, digamos, a través de todos estos mecanismos de promoción que nosotros tenemos, ¿ya? De hecho, ahora, por ejemplo, ahí nos desfavorece un poco el hecho de ser estatal. Ya la competencia está matriculando por acceso directo a carreras técnicas, por ejemplo, o planes especiales. Nosotros todavía, hoy día hablaba con la vicerectora, bueno, ¿cuándo van a sacar el decreto para fijar los aranceles y fijar el valor de matrícula del próximo año? Lo tiene que ver la Junta, hay toda una parte burocrática que nosotros debemos cumplir. En ese aspecto el sistema privado, digamos, es como más ágil, digamos. Entonces nosotros todavía no hemos podido hacer una prematrícula, digamos, pero esperamos que ahora a mediados de noviembre ya tengamos la posibilidad, porque el sistema nos permite, digamos, tener esta admisión vía directa, digamos. Nosotros ya podríamos estar prematriculando alumnos para el próximo año por la carrera técnica o planes especiales. Eso. Perfecto, muchas gracias. Y una pregunta ya para ir cerrando a ambos. ¿Qué tips les darían a los estudiantes o recomendación, ya en algo más distendido, para esta nueva prueba de admisión que enfrentan a fines de este año, principios del siguiente? Bueno, tips hay varios, desde partida dentro del contexto que le van a dar, que lo tomen, digamos, se van a tener todos el contexto, digamos, que se va a dar en pandemia, porque bueno, estamos en eso, que evidentemente nosotros vamos a tener todas las
los sistemas de seguridad que el Ministerio de Salud, me imagino que va a haber un protocolo, ¿ya? Y que eso se va a cumplir, y por lo tanto, en ese aspecto, que ese sería un tema preocupante, digamos, para los postulantes, que eso se va a asegurar, digamos, a través de un protocolo de que van a dar la prueba. Respecto a la parte de las capacidades, digamos, ya está clarísimo por todo lo que plantea Leonor, que en el fondo los cambios son en ningún caso necesario tener, o el hecho de que nos haya perjudicado cuarto medio el hecho de tener clases no presenciales, digamos, porque en el fondo, por lo que plantea el DEMRE, digamos, no afectaría, digamos, el hecho de estos cambios que se están haciendo dentro de esta transición de 3 años, el hecho de no haber tenido clases o haber tenido clases virtuales, menos en cuarto medio. ¿Ya? Que en ese aspecto, no sé qué más se podría aportar. Yo no. Todo eso es súper bueno, o sea, lo que han hecho, lo que contaba Víctor delante, de que las universidades se han juntado con los padres apoderados, con los profesores, con los estudiantes, etcétera, es excelente, y es como que el único tip que se me ocurre, que nos sirve a todos, porque no somos distintos, hay cosas que les sirven a algunos y a otros no les sirve, digamos. Y la actitud de nosotros es distinta para tomar la prueba. Yo tengo mucha experiencia, pero el escenario va a ser distinto. Entonces, siempre hay algo en la guatita que como que la cosa, digamos. Yo creo que lo más importante es como conectarse con otros, con compañeros, compañeras, con otros que están en la misma situación, y mirar la información oficial. Por ejemplo, en los preuniversitarios, lo más probable es que los facsímiles que estén usando tengan de esos contenidos que ya no están en la prueba, que fueron eliminados y que nadie se dio cuenta mucho de que fueron eliminados. Entonces, que visiten el sitio del DEMRE y se informen y miren eso. Yo creo que es muy bueno mirar esos modelos antiguos y que están rayados, para que ahí quede clarito lo que no entra. Que en las redes sociales hemos puesto una cantidad de material enorme, están estos videos que son una invitación, que reciban esta invitación que hay, a que estamos invitándolos, estamos preocupados de hacer pruebas más justas, más cercanas, más correctas, y que estamos obviamente preocupados de su salud. En el DEMRE nosotros no tomamos esas decisiones, las decisiones las toma el Comité de Acceso en el Ministerio de Educación, y por supuesto que las decisiones sanitarias vienen son los protocolos del Ministerio de Salud, pero que trabajamos juntos, porque, por ejemplo, hay exactamente cómo es la prueba, cómo se toma la prueba, hace de que los protocolos se vayan ajustando a esa condición, y nosotros ajustando los protocolos. O sea, la forma en que antes se llamaba a los postulantes: no queremos que haya aglomeración, no queremos que estén cerca, hay muchas cosas así, tienen que estar la sala completamente ventilada, el aforo sabemos que es menor, todo ese tipo de cosas se ven con salud. Y lo que preguntan los postulantes: ¿y qué pasa si mi comuna está en cuarentena? Si todos nosotros estamos contagiosos, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Todo eso se está evaluando, y para todo se están evaluando soluciones. Y el DEMRE lo único que hace es estar preparado para esas soluciones posibles. Pero claramente, como la situación es cambiante y siempre uno tiene la esperanza de que esto va mejorando, parece que vamos mejorando, entonces hay que esperar un poco más cerca de la fecha para saber cuáles van a ser las medidas y cómo se va a resolver cada uno de los problemas que hoy día tenemos por la incertidumbre, porque no sabemos qué se va a hacer, pero esencialmente tenemos que esperar a tener más información, estando más cerca de la prueba para tomar las decisiones, y van a ser decisiones que los van a cuidar. Así que no se preocupen. Excelente. Bueno, sin duda vamos a estar todos súper expectantes de cómo se desarrolla el proceso, y muy probablemente los vamos a invitar a que nos cuenten
posteriormente cómo fue la experiencia para poder difundirla por alguno de los medios que tenemos a disposición para la comunidad educativa. Y queremos finalizar agradeciéndoles nuevamente su tiempo, sus opiniones. Ha sido una conversación súper enriquecedora y esperamos tenerlos pronto en otras instancias también conversando de temas importantes para la educación. Y muchas gracias. Este podcast es desarrollado por el Centro Tecnológico UCampus de la Universidad de Chile, expertos en soluciones y gestión para la educación superior, junto a Seguimos Virtual, el spin-off del blog de management latino Hace Sentido. Si llegaste hasta aquí, te queremos agradecer por escucharnos y te invitamos a seguir esta conversación. Si te hizo sentido, comparte.